Ahora sí, Ahí se ve bien, dale. ya podemos arrancar. Bueno, buenos días a todos. El tema del Ateneo de hoy es cirugía nasal en niños, recomendaciones e indicaciones. Y planteamos para empezar algunos objetivos que los vamos a ir desarrollando durante la charla. Uno es ¿por qué creemos que es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante hablar de la cirugía nasal en niños, que muchas veces es controvertida? Vamos a hacer una clasificación de las causas de acuerdo a la edad de los pacientes, vamos a repasar las indicaciones quirúrgicas y a ver las técnicas también, ¿sí? Esto es lo que vamos a ir haciendo. Empezamos hablando de la importancia de la respiración nasal. Sabemos que las principales funciones de la respiración nasal es en parte la conducción del aire, la filtración y la humidificación y el calentamiento. Y también sabemos que en los chicos el crecimiento y el desarrollo facial sufre muchas modificaciones durante la niñez, a lo largo de todos esos años, y por esto también es que mínimas, pequeñas modificaciones o cambios que se producen llevan a grandes repercusiones a lo que es algunos aspectos que vamos a ir viendo, ¿sí? Podemos ver las causas de la respiración bucal, porque que no haya una respiración nasal significa que haya una respiración bucal o una respiración mixta, y esas causas las podemos clasificar en obstructivas, anatómicas o de mal hábito, ¿sí? ¿Qué es lo que uno toma como mal hábito? Son individuos que en algún momento tuvieron algún grado de obstrucción nasal, que eso condicionó el tipo de respiración, que duró mucho tiempo y que si bien se solucionó el tema obstructivo, la respiración bucal siguió estando, ¿sí? Eso es lo que uno toma como mal hábito. Y también la podemos clasificar por edad, que esta como es la que más nos sirve cuando estamos frente a un paciente para ubicarnos a ver la edad que tiene. Y tenemos por un lado en los neonatos, que la causa sería por traumatismos durante el parto, por malformaciones congénitas, ¿sí? Entre esas atresia de Coana, o estenosis congénita del orificio piriforme, o encefaloceles, o quistes dermoides, o gliomas. Por suerte todos estos son de muy baja incidencia, y son raras, pero tenemos que estar presentes, por lo menos en los hospitales donde hay maternidades, uno puede ver estos casos. En los chicos las causas de respiración bucal son las que ya sabemos todos: hipertrofia adenoidea o amigdalina o adenoamigdalina, rinitis, que pueden ser alérgicas o no, hipertrofia de cornetes, desvíos septales, poliposis, traumatismos, tumores, el hábito de succión prolongada del pulgar también, o el uso prolongado también de mamadera o de chupete también puede llevar a esto, maloclusiones dentales, cuerpos extraños y enfermedades neuromusculares. En los adolescentes ya tenemos algunas cosas que son similares y otras que no. También está la rinitis y la rinitis alérgica, el desvío septal, bueno, todo lo que sería anatómico, los traumatismos, que en este grupo etario es cuando aumentan, ¿sí? En los muy chiquititos y en los adolescentes, y tumores, siempre teniendo presente el nasofibroangioma. En cuanto al diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos en el diagnóstico? Hacer una anamnesis, preguntar por la enfermedad actual y por los antecedentes. Si tiene antecedentes, a veces no son pacientes que tengan, cuando uno los revisa, mucha obstrucción, pero sí tienen una historia de son pacientes, no sé, asmáticos o con rinitis crónica, o con muchos episodios de rinosinusitis, que en el momento en el que nosotros no lo vemos tan ocluido, pero sin embargo tiene historia de haber tenido muchos episodios, aunque sean de corta duración. Hacemos el examen otorrinolaringológico, es importante ver la morfofunción de la lengua, los labios, y también las características bucofaciales, porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando se da esta respiración durante mucho tiempo. Uno puede también realizar una nasomicroscopía o una nasofibroscopía rígida o flexible de acuerdo a la edad. Si uno tiene que pedir imágenes, las imágenes que uno solicita es tomografía o resonancia, y también se puede pedir una rinodébito de acuerdo también a la edad del paciente, ¿no?
Y lo que decimos, esto tiene consecuencias, esta obstrucción nasal crónica y esta respiración bucal crónica tiene consecuencias a lo largo del tiempo, que dijimos que se desarrolla el macizo facial y empieza a crecer, entonces pequeñas dificultades dan muchos cambios, ¿sí? Como vemos acá, ¿qué es lo que uno va a ver a nivel bucal? Es la falta del desarrollo del macizo superior, que uno como lo evidencia es observando un paladar muy ojival, ¿sí? Otra cosa que uno puede ver es que los incisivos están vestibulizados, es decir, uno los ve desde, no queda una apertura de la boca y entonces uno los ve, o también puede haber apinamiento de los incisivos superiores. La lengua está proyectada hacia abajo y adelante, y eso nos da una deglución atípica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un cierre labial continente de esa boca. Hay también aumento de incidencia de caries, eso es por la sequedad bucal de la respiración bucal. También hay una mordida abierta anterior, que acá en esta imagen de acá la vemos. También puede haber dificultades en la articulación del habla y en la alimentación, sobre todo en la formación del bolo y en el movimiento del alimento hacia atrás. Otra consecuencia, las que vamos a ver más que nada son a nivel facial, ¿sí? O sea, en boca, en toda la cara y después en tórax, ¿sí? Otras cosas que puede dar la insuficiencia respiratoria las dejamos para otro momento. A nivel facial, ¿qué es lo que uno va a ver en el chico? La boca entreabierta por la hipotonicidad, ¿sí? De los labios, el labio superior corto, el labio inferior grueso y también puede estar acá vertido. Fíjense que estos nenes son algunos muy chiquititos y ya tienen fascia de respirador bucal, ¿sí? O sea, no es que uno tiene que esperar muchos años, esto se va dando rápido. Y es importante también ver que no es solo cambios a nivel de la boca y de la cara, sino que eso va a terminar causando malposiciones generales en todo el cuerpo. ¿Qué es lo que uno ve? Es que esta respiración bucal va provocando una hipersifosis torácica, ¿sí? Empieza a haber un adelantamiento de la cabeza hacia adelante, que se ve acá en las dos imágenes, la protrusión de hombros también, una elevación de las escápulas, y también lo que se vio es que tienen mayor asociación a escoliosis. Todas estas desorganizaciones posturales llevan a una disminución del trabajo de los músculos del diafragma y también de los abdominales, y disminuye la expansión torácica y la capacidad pulmonar. O sea que son un montón de pequeñas cosas que terminan trayendo también dificultades a nivel de la capacidad pulmonar. Entonces, por todo esto, porque vemos que no es algo gratuito que un chico tenga una respiración bucal y que no sea resuelto, es que planteamos este Ateneo. Juli. Bueno, antes de meternos plenamente en lo que es la cirugía, un poquito de mitos con respecto a la cirugía nasal. Hace muchos años se hablaba de la existencia de centros de crecimiento en el cartílago cuadricular o en el VOMER, que uno no debería tocarlos porque si no era mala palabra. Eso generaba posibilidades de que el chico quede con un tercio de su cara, el tercio central de su cara, de su macizo facial, hipoplásico. La verdad, por suerte, eso se fue cambiando, digamos, no se demostró nunca la existencia de esos centros específicos en localizaciones. Se sabe que todo lo contrario, que el desarrollo del centro facial está relacionado con su utilización. La función va a ser a que se desarrolle. Entonces, una hipofunción genera un hipodesarrollo de la cara, por lo tanto es importante permeabilizar eso. Y obviamente los traumatismos tienen una importancia en el crecimiento. No sé tanto si es porque los chicos se golpean bastante frecuente la nariz en traumatismos leves o moderados, o que la composición de la nariz en la primera infancia es más cartilaginosa que ósea y no se valoran alteraciones, fracturas propiamente dicho de la nariz, que pasan desapercibidos, y uno después en la adolescencia ve
dismorfias turbino-septales importantes, inclusive con cartílagos cabalgados, cosa que no se justifica con un desarrollo solamente de crecimiento, es sí por una luxación o fractura de cartílagos en algún traumatismo. Seguimos, Andrés. Entonces, para hablar de cirugías, ¿qué podemos hacer? Típicamente, septoplastías, rinoseptomplastías, reducciones de fractura, turbinoplastías, resección de pólipos y la permeabilización de la vía aérea. O sea, no solamente cirugías con nombre y apellido, sino permeabilizar la vía aérea en determinadas situaciones es parte del tratamiento de la cirugía nasal. ¿Andrés? Entonces, la septoplastía es toda la corrección quirúrgica de una alteración de la estructura de la nariz. También, como separó Andrea, vamos a hablar de distintos pacientes. No es lo mismo un recién nacido que un paciente con una obstrucción crónica o de una obstrucción aguda secundaria a un traumatismo. ¿Vamos? Andrés. Entonces, y al revés, no todos los desvíos van a requerir una septoplastía. Estadísticamente, se sabe que alrededor del 53% de los recién nacidos y entre el 73 y 83% de los adultos van a tener un desvío del tabique. Lástima que todos no se operan, pero es así. Para tal hay que valorar el resto de la patología que está junto al desvío. La hipertrofia adenoidea, el dimorfismo turbinal, estenosis de Coano, de seno piriforme, los procesos alérgicos o tumorales, entre otras cosas, para tener globalmente el paciente y ver qué hacer. Entonces, ¿cuándo se debe realizar una septoplastía? Cuando es muy sintomática y no hay una mejoría con el tratamiento médico, cuando hay una alteración del desarrollo nasal o facial, en realidad ahí ya llegamos tarde, pero hay que hacerlo para poder corregir los hábitos que hablaba Andrea, cuando hay un traumatismo agudo con deformación del septum o de la pirámide nasal, o cuando hay un hematoma absceso del septum para evitar alteraciones futuras. Con respecto a los recién nacidos, sabemos que son respiradores nasales obligados, o sea, la atresia de Coana bilateral es una emergencia que se va a resolver en la sala de partos, pero las unilaterales pueden pasar desapercibidas y es un error grave con respecto al control neonatal. Las estenosis de la apertura piriforme, que se define por una imagen tomográfica con una apertura menor a 11 milímetros, o malformaciones nasales con arritmia, agenesia o malformaciones de los cartílagos nasales. En el caso de las atresias de Coana, ya sea óseas completamente o mixtas, que son las óseas con las cartilagnosas, obviamente una cirugía endonasal con o sin colocación de tutores. Hoy en día se está tratando de evitar la colocación de tutores y hacer en formas programadas toilette del área quirúrgica. Eso se vio que disminuye la cicatrización y las restenosis y dan mejor digamos, permeabilidad de la fosa nasal con menores procedimientos y menos cruentos. ¿André? En el caso de obviamente de la estenosis de la apertura piriforme, el abordaje sublabial con el fresado de la apertura. Seguimos. Este es un niño que llegó derivado de nuestro hospital a Casa Cuna de La Pampa, intubado con diagnóstico de atresia de Coana, de un chiquito que tenía una malformación nasal, aparte de una alteración cardiológica leve, y que en realidad, digamos, tanto por la clínica como las imágenes que vamos a ver a continuación, no era una atresia de Coanas, pero cuando el neo lo extubaba, tenía una claudicación de la parte respiratoria a expensas de, se suponía, de que colapsaba. Era una alteración anatómica de esa nariz. Entonces, en este momento, se nos planteó una situación, porque, digamos, ¿qué hacer? Traqueostomizarlo y hacerle asegurar la vía aérea y
programar una plástica de su nariz, darle más estructura, ponerle cartílago para darle más sostén a esa punta nasal, que es la que colapsaba, o ponerle un tutor en U y hasta que crezca y hacerle en forma programada. Perdón. Intentamos hacer lo segundo, pusimos un tutor para ver si con eso logramos que el chico pudiera desarrollarse. Lamentablemente este chico tuvo una sepsis y a las 48 horas falleció, pero son situaciones donde uno tiene que valorar qué puede hacer por el tamaño del chico y la dificultad después de la técnica en estos niños. En chicos mayores vamos a tener más la patología habitual de los adultos, las dismorfias turbinoceptales. A diferencia de los adultos, generalmente se va a asociar a otras cosas, no solamente es el espolón, los cornetes grandes, sino que vamos a tener, por ejemplo, los adenoides, hipertrofia adenoide, hipertrofia amigdalina, todo la parte más rinítica, o que se le agrega los cuadros de catarro y de moco casi perennes por estar en la parte escolar, de la escuela. Hay grandes desvíos y que obviamente eso no va a responder con tratamiento médico. Seguimos, Andrés. Bueno, antes. Esta. Este es un chiquito que venía a estudiarse por una insuficiencia, por una broncopatía, digamos, se lo estudiaba en otros servicios, en otros consultorios, se lo estudió y se lo estaba por operar de adenoides, pero en una de las consultas la madre refiere que tenía más moco de una fosa nasal que del otro. Bueno, se intentó hacer una fibro por un lado y no se vio el fondo, se le pidió tomografía y se encontró que a los 6 años tenía una atresia unilateral. El problema con las atresias unilaterales, sobre todo en chicos mayores, es que el instrumental que uno tiene para trabajar como en la nariz, que utiliza en los neonatos, que es el oído, en un chico de esta edad no llega al fondo. Entonces una fresa, hay que hacer una fresa mucho más larga que no teníamos, entonces fue dificultoso la repermeabilización, pero anduvo muy bien. Con respecto a los traumatismos, hay distintos grados de traumatismo. Obviamente, el hipertrauma que puede haber en chicos, lo único que me gustaría marcar es si a uno nos llaman de una terapia intensiva para colaborar y poner una sonda nasogástrica, tener en cuenta que no ponerla nunca a ciegas, porque si tiene una lesión de la base del cráneo, uno metiendo la sonda puede meterse y hacer mucho más daño. O sea, siempre debería ser bajo radioscopía, en ese caso, o visión directa con un fibro guiando la sonda. Entonces, seguimos, Andrés. La diferencia con el adulto son los tiempos de adhesión y fijación, que son un poquito más cortos. La osificación uno pone una fecha límite para poder hacer la reducción de una fractura la semana del episodio del traumatismo. Ya después dice que probablemente ya hay un callo óseo que va a dificultar la correcta tratamiento quirúrgico. También hay, perdón, una cosa antes. Hay bibliografía donde habla que hay un 15-40% de fracasos de la reducción, y esto no está relacionado con las características hábiles del cirujano, sino con la existencia de patología obstructiva previa. Por lo tanto, hay que valorar bien una tomografía computada. Ahora sí, Santiago Goldenberg en el 2009 publicó en la revista de la FASO un trabajo muy interesante de patología crónica en traumatismos y mostró qué cosas observar de patología crónica y que va a llevar a que pueda fracasar la reducción. ¿Sí? Sigamos. Entonces, una vez con el traumatismo, uno puede utilizar la pinza de Ash o el elevador Boyce para hacer la reducción. En los chicos
no es tan frecuente poder hacerlo con anestesia local en un consultorio, habitualmente lo hacemos en quirófano, pero también se puede utilizar cualquier instrumento rígido porque las estructuras son bastante más blandas que en el adulto. Entonces, reducimos la fractura, ¿sí? Pasamos. Este es otro chico que llegó a nuestro hospital, derivado, en realidad no vino derivado, vino a consulta a la madre, tuvo un hipertrauma, se cayó de la terraza y cuando estaba cayendo golpeó la nariz con un macetero o algo así y tuvo un gran golpe. En el conurbano lo pegaron con la gotita, ¿sí? Entonces tenía mucho edema, adentro no se veía bien, no se distinguía bien la estructura, si había hematoma. Le pedimos una imagen, Andrés. En la imagen obviamente se ve esta fractura con minuta de la nariz y no nos quedaba claro si había hematoma o no. Entonces tomamos la decisión, lo metimos a quirófano, le hicimos una toilette y encontramos que había no solamente los descostramos, sino que tenía falta de sustancia ahí. Entonces no tenía hematoma, hicimos la reducción, le suturamos, juntamos, y el chico, por suerte, anduvo muy bien. Están ahí las imágenes del postoperatorio a la semana, a los 15 días, y las últimas son a los 6 meses, con una muy buena función, una leve estenosis, perdón, estenosis no, alteración del tamaño de la fosa nasal derecha. Entonces, hay distintas técnicas quirúrgicas que uno puede hacer. Lo más importante es, la mejor cirugía es la más conservadora. Hay que valorar cada caso en particular, la edad del niño y la alteración del tabique. Por ejemplo, si uno habla en un recién nacido que tuvo un traumatismo en el canal del parto, o hizo un decúbito en la cara durante el embarazo, en el útero, por ahí metiendo un Killian y reposicionando el septum, uno le da esa calidad, esa permeabilización de la nariz que le permite un crecimiento adecuado y valorarlo más adelante. Obviamente, todo lo que sean atresias y estenosis y todo eso hay que resolverlo cuando aparezca el diagnóstico. Cuando uno habla de en chicos más pequeños, de 5 a 12 años, se puede hacer una muy conservadora, subcondral o subperiostal, según Kotl o Metzenbaum. En chicos mayores de 15 años, nosotros en realidad en el hospital utilizamos esta técnica en la gran mayoría de los chicos, independientemente de la edad, una septumplastia clásica, y se puede llegar a hacer una rinoseptumplastia abierta o sublabial en los traumas o deformaciones nasales severas. Con respecto, con respecto a las cirugías, tenemos chicos con patologías específicas, las alteraciones del tercio facial, como los fisurados que pueden llegar a tener dientes o pisos de la fosa nasal asimétricos, o el septum con la espina totalmente digamos, puesta en uno de los dos fosas nasales y que también necesita una corrección. Ahora sí, Andrés. Entonces, la forma de visión, obviamente, la más vieja, directa con frontoluz, microscopía o endoscopía. Yo, con respecto a las visiones, me parece que, sobre todo en niños, cuando hay alteraciones más severas del tabique, es muy importante no hacer una visión directa, porque uno debería entrar sí o sí en un plano lo más perfecto posible para evitar complicaciones. Después, con respecto a la microscopía o la endoscopía, las dos tienen pros y contras. El microscopio es una herramienta muy útil en todo lo que es fosa nasal pequeña, ya que me permite trabajar con dos instrumentos a la vez al ser pequeño no se va a chocar con la óptica. Obviamente no dobla en los senos, o sea que uno debería poder utilizar las dos cosas para patologías distintas.
Hay que tener en cuenta, con respecto a la cirugía, evitar el desgarro de la mucosa, no dejar hueso expuesto, preservar las estructuras anatómicas. Esto es muy, muy importante, sobre todo en hospitales o en la formación. O sea, no siempre hay que abrir todo de la estructura. Hay que ampliar el ostium, hay que abrir la bulla. Todo hay que hacerlo según la patología. Hay que pensar que es una persona, un paciente pequeño y que puede llegar a necesitar futuras cirugías, y todas estas estructuras anatómicas nos sirven de guía para futuras cirugías. Entonces, si uno las saca, puede generarle al paciente mayor morbilidad en un futuro, ¿sí? Evitar la diserción del cartílago cuadrangular, pero lo más importante de esto es que siempre hay que tratar de permeabilizar la vía aérea. Entonces, una vez, sobre todo en la parte traumática, ponemos taponaje endonasal. Cada vez se está tratando de poner menos taponaje nasal para dar mejor calidad postoperatoria al paciente. En el caso de las fracturas, le da un soporte interno a los fragmentos fracturados, favorece a generar una buena hemostasia, evita la formación de un edema de tabique. La férula externa protege, estabiliza y alinea los fragmentos, disminuye el edema, y lo que hace sobre todo es un semáforo para el chico para que no se vuelva a golpear la nariz en esas primeras semanas postoperatorias. Se puede colocar una placa de silicona, como hemos hablado, o radiográfica, como se puede hacer en el tercer mundo, si no tenemos unos spleen. La sutura, utilizamos Vicryl Rapid o los no reabsorbibles, ya que habitualmente los sacamos antes de que se reabsorban la sutura. Muchas veces estos hilos generan reacción a cuerpo extraño y granulomas, también los sacamos antes. Siempre dejamos taponaje, ponemos antibióticos, después las curaciones con los lavados y la crema antibiótica. Como complicaciones vamos a encontrar epistaxis, hematomas de tabique, lesiones del nervio nasopalatino con parestesias dentales, sinequias, perforaciones de tabique, fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que tratar de trabajar con cuidado para evitar este tipo de complicaciones. Entonces, para ir redondeando como conclusión, el objetivo de la cirugía nasal es la permeabilidad de la fosa nasal, ya que la obstrucción crónica genera alteraciones del desarrollo craneofacial, sobre todo en la primera infancia, donde tiene la máxima importancia. No hay una única cirugía, hay que elegir la que es más adecuada para cada paciente, igual obviamente con las técnicas, tanto lo que uno maneja con lo que uno tiene disponible en el hospital o en el servicio. Y lo más importante, hay que ser lo más conservador posible en la anatomía del paciente, y no alterar la anatomía de no ser necesaria. Bueno, eso. ¿Querés, André, agregar algo? No, Juli, todo perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Todo muy claro, Julián y André. Dejo de compartir, Marce. Sí, dale, ahí está. Bien. No hay nada. No, no había nada. ¿Nadie tiene una pregunta? Fue muy claro, chicos, es así. Muy bien. Listo. Listo, chicos. No habiendo Bueno. preguntas, acá están poniendo excelente exposición todo. Muy bien, nos veremos el próximo viernes. Gente, Chao a todos. suerte. Chao. Gracias, chicos. De nada.